vamos a ver estos cambios, chicos, cómo se da, cómo, para que ustedes más rápido denoten, chicos, la diferencia entre estos cambios, ya sea dentro del arte, dentro de la filosofía, dentro de lo político y dentro de lo social, para que más o menos vayan imaginándose lo que llegó a pasar, chicos, durante este periodo de tiempo. Entonces, para nosotros poder entrar ahí, comenzar a ver esta de la ilustración. Ya aquí, chicos, hay este cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Por ejemplo, de la Edad Media, ¿qué era? Una sociedad estática. ¿Cómo así estática? Ellos, chicos, no se movieron, no navegaron, netamente su sistema, chicos, económico se basaba en la ganadería y en la agricultura, nada más. Pues eso es muy estático. No es que hicieron muchas cosas, muchos cambios, no. Netamente se basaba en la ganadería, en la agricultura. Y de ahí tenemos la edad moderna, que la edad moderna ya hacía referencia a aventuras que había en ese tiempo. Y ahí recuerden aquí, con la invención de la brújula, ellos iban aventurándose los barcos para encontrar, chicos, nuevos territorios. Recuerden que ¿por qué comienzan a aventurarse? ¿Por qué comienzan a navegar? Cuando una sociedad comienza a crecer, ¿qué pasa? Necesita más espacio y necesita que, chicos, territorio. Entonces ellos comienzan a navegar, comienzan a descubrir nuevas rutas marítimas y por ende, chicos, nace otro sistema económico que ya no es solo basado en la agricultura ni en la ganadería, sino es basado en el mercantilismo, que ya nosotros más adelante también lo vamos a ir observando, ya, también lo vamos a ir viendo, chicos. Entonces, eso, chicos, digamos, de esta cambio de mentalidad que tuvieron, una aparición de un nuevo sistema económico, que es el mercantilismo, que ahí vamos a ver la comercialización triangular. Y ahí, chicos, aquí, en esto se da también el descubrimiento de América, gracias que comienzan a descubrir nuevas corrientes marítimas, comienzan a navegar, comienzan a explorar y descubren América, chicos. Y viene la conquista de América. También, chicos, dentro de la estructura social, como que no tanto vino a evolucionar al inicio, casi fue lo mismo. Ya a finales se vino a ver un poco de modificación, pero después, chicos, seguimos en lo mismo. Por eso aquí dice, en la Edad Media predomina la nobleza feudal y es marcada la marginación y el sometimiento. Aquí es un poco menos rígida y se viene a instalar la burguesía, que ya vamos a ver con la Revolución Francesa, junto a la nobleza, pero persiste la marginación. Persiste, chicos, la marginación. ¿Con quiénes? Con el pueblo llano, con los campesinos, los artesanos, ya, eso. Vamos a ver. Aquí, chicos, en la Edad Media era el poder de pocos, sometimiento de la mayoría. Y pasó lo mismo, chicos, en la Edad Moderna. Lo mismo. Ya solo que aquí vienen a haber diferentes conflictos, diferentes ideales que son muy importantes, que ya igualmente ya vamos a ver dentro de estos, chicos, de la ilustración. Miren, aquí, chicos, en la Edad Media era que religiosa católica y papal, porque se basaba en eso. Y recuerden, chicos, que en la Edad Media, ¿cuál era la máxima autoridad en ese tiempo? El Papa. El Papa daba a conocer, yo que sé, algo, una orden, y que hacían los monarcas, chicos, lo ejecutaba, lo realizaba. Recuerden que todo el conocimiento que surgía en ese tiempo era a partir de Dios. Y yo qué sé, tenían dudas y el Papa decía, es que esto está pasando y por esto sucede tales cosas. Entonces, los reyes vienen a decir lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque el Papa era la máxima autoridad en ese tiempo. De ahí, chicos, viene la edad moderna. Aquí ya dice religiosa reformada, que viene de la reforma, chicos, en donde comienza a dividirse las iglesias en varios territorios en sí. Y ahí está, chicos, los que vimos nosotros, Martín Lutero, Juan Calvino de calvinistas, Enrique VIII, chicos, anglicanos. Y ahí nosotros también tenemos, chicos, los católicos, ya los católicos. Entonces, eso, muchachos, dentro de la religión, comienzan a dividirse, como nosotros lo habíamos visto. Ahora ya no hay una sola iglesia.
o una sola religión en sí, sino hay diferentes creencias, diferentes iglesias, y que obviamente las personas en ese tiempo iban a donde pues satisfacían las necesidades, necesidades de preguntas, necesidades de dudas, eso. ¿Qué más? En la Edad Media el rol dominante, chicos, predominaba ¿en dónde? En la iglesia. Ya era dominante, dominaba en ese tiempo. En la Edad Moderna el rol era significativo, aunque no exclusivo, proceso de secularización. Aquí incluso, chicos, los sacerdotes se dedicaban a este proceso de educación. Incluso recuerden que cuando llegan a la conquista de América, la corona ¿qué envía, chicos? Padres. Envía, los primeritos son los dominicanos. Envía, chicos, estos padres para qué? Evangelización, para entrar a estos procesos de educación. Y entonces, eso también. En la Edad Media, chicos, la economía era esencialmente agraria. ¿Qué quiere decir agricultura y ganadería? Y miren, en la Edad Moderna, economía mercantilista. O sea, ya no se basa, chicos, en la agricultura, ganadería, sino ya en el mercantilismo, que es la comercialización. Y por eso, chicos, los aparece esa otra clase que son los burgueses, que eran las personas que vivían cómodamente, ya que tenían buenos ingresos en sí. En la Edad Media, chicos, viene a ver el conocimiento revelado, o sea, basado en Dios. Todo el conocimiento se daba, chicos, dentro de un ser divino, un ser poderoso y se reflejaba dentro de la Biblia, chicos. Y tenemos, chicos, de edad moderna, que es un conocimiento científico. Ya recuerden que ahí está el famoso filósofo que hablamos de Francis Bacon, que él habla del método científico, de la comprobación. ¿Ya? Entonces, eso surge aquí, chicos. Ya aquí ven lo que les he comentado, creo que a cada rato, chicos, en la arte. Ya aquí en la Edad Media era sacro, basado en la religión, conservador, mientras que en la Edad Moderna, chicos, ya es una arte esencialmente profana, ya y mezclada, chicos, mitologías con la religión en sí. Ya, y eso, chicos, dentro de este cambio de mentalidad que tuvo de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces, ahora sí, conociendo esto, vamos a la explicación, chicos, del siglo de las luces. Ya, vamos. Dice, durante los siglos XVI y XVII, el humanismo, o sea, esta etapa del Renacimiento, recuerden que en el Renacimiento, ¿qué sale? ¿Qué surge? Esta corriente filosófica que es el humanismo. Logró impulsar, miren, la ciencia, la arte y la filosofía. Su consolidación en los planos políticos y económicos, políticos y económicos, y puse sociales. Miren, va a ser políticos, económicos y sociales, chicos. Son tres cosas que se dan aquí. Da en el periodo, chicos, del siglo XVIII, en el llamado siglo de luces. Durante el desarrollo del movimiento, chicos, de la Ilustración. Justamente eso les estaba comentando, que en el periodo del siglo de las luces aparece este movimiento, esta corriente que se llama la Ilustración, en donde la Ilustración hacen esos cambios, ya sea en el ámbito político, social también, que ya lo vamos a ver, y chicos, económico. Ya, y eso me estaba olvidando en yo. Ya, aquí, chicos, dice como el antiguo régimen. ¿Cuál es el antiguo régimen? La edad media. Monárquico se sostenía en el derecho divino y controlaba el poder político y económico tan anhelado por la burguesía. Aquí, chicos, en el régimen antiguo, como nosotros pudimos observar en este cuadro de diferencias, que decía que todo era conocimiento revelado por Dios, las leyes, todo era por un ser divino, un ser poderoso, en este caso Dios. Ya, ¿y qué pasa, chicos, cuando entra en la edad moderna? Recuerden que ahí nace esto del mercantilismo, en donde las personas comienzan a acumular más riquezas y ahí nacen estos burgueses, que los burgueses, chicos, eran personas que tenían dinero, básicamente, personas que podían vivir cómodamente, chicos, vivían con lujos. Entonces, ellos deseaban ese poder que tenían
el Papa, chicos. Y no solo los burgueses, los monarcas también. Ya recuerden que en la Edad Media estaba el Papa y los monarcas. El Papa y los monarcas, chicos. Entonces, obviamente los monarcas es como los juegos de poder, chicos. Alguien tiene más poder y otro también tiene poder, pero no tiene suficiente poder que el Papa. Quería también. Y cuando logra, chicos, la monarquía, salen los burgueses. Otra vez. Salen burgueses, chicos, ¿a qué? A querer el poder. Y así sucesivamente, chicos, a lo largo del tiempo. Y ya vamos a ver, porque cuando ocurre esto de la reforma, chicos, y esto de los pensamientos ilustrados que justamente vamos a ver, ya no tiene el Papa poder, porque ya no le creen nada, chicos, a la iglesia ya no les creen bastante. Por esto lo que hizo, chicos, Martín Lutero de traducir la Biblia y publicar estas 95 tesis referente a la iglesia, entonces como que los fieles ya no creían tanto en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia comienza a perder el poder y los monarcas se aprovechan de eso para obtener ese poder que tenía la iglesia. Y cuando la monarquía obtiene ese poder, ¿qué pasa, chicos? Los burgueses también quieren obtener ese poder. Y ya vamos a ver cómo luchan, chicos, los burgueses con los monarcas, porque luchan. Y tienen el poder, chicos, los burgueses. Por ende, más adelante los burgueses van a tener un papel muy importante dentro de la sociedad, porque ellos también consiguen el poder, logran derrocar la monarquía y suben, chicos, al poder. Entonces, eso ya vamos a ir viendo poco a poco. ¿Va? Ya. Entonces, eso. Dice, ¿qué más? En esta clase social, la burguesía, por eso la burguesía en este proceso tiene un papel fundamental porque él, chicos, es el que da a conocer estos postulados. Los burgueses son los ilustrados que van a formar parte dentro de este proceso, chicos, de la ilustración, los burgueses. Los burgueses son aquellos que comienzan a dar nuevos postulados en el ámbito político, económico, basados en qué? La razón. Recuerden que en este tiempo hay esta corriente filosófica del raciocinio, chicos, de la razón, del racionalismo. Entonces, por eso dice, basados en la razón humana, contra, chicos, la oscuridad, contra ese conocimiento basado en la religión, en estas dogmas, que iba, chicos, al antiguo régimen, porque el antiguo régimen todo se basaba en esto, en conocimiento revelado por un Dios poderoso. Vuelta aquí y dijeron, no, nosotros mismos saquemos un propio conocimiento, pero ese conocimiento tiene que ser basado en la razón. ¿Cierto? Por eso les decía, chicos, filosofía, ciudadanía, historia se unen, porque es lo mismo, chicos, básicamente lo mismo, solo que en algunos casos sí nos centramos en estudios más profundos de varios aspectos en sí. Entonces, eso, chicos, de los ilustrados. Y ahí miren, otra vez vemos el antropocentrismo, porque aquí, chicos, dejan ya de buscar explicaciones en la iglesia, dejan ya de buscar explicaciones en un Dios, sino que ya se dedican al antropocentrismo. Antropo, hombre, chicos. Centrismo viene de centro, que ahora el hombre es el centro de las cosas y el hombre es aquel, chicos, en donde gira el conocimiento. Y miren, ahí está el subjetivismo, objetivismo, todo lo que nosotros acabamos de ver, chicos, todo está influenciado en esta parte. Dice, el antiguo régimen se sostenía sobre una nueva visión teocéntrica, o sea, Dios el centro de las cosas, sobre la realidad. Los fenómenos naturales, políticos y económicos se basaban en estas dogmas, en estas creencias, desarrolladas por quién, por la iglesia y defendidas por quién, por los monarcas, lo que les hablaba, porque en ese tiempo la iglesia, o sea, el papa tenía un gran poder en ese tiempo. Ya, entonces dice, básicamente los postulados de la ilustración, basados en qué? En el racionalismo, dice, se basa en qué? Dice, difundir e instituir ideas racionalistas y críticas ante la posición tradicional de la iglesia y sus gobernantes. Y ahí por eso nace Martín Lutero con esta difusión de esas 95 tesis, que va crítica, chicos. Comienza a hacer esa crítica de por qué.
y comienza a traducir la Biblia, comienza a decir del cobro de las indulgencias. Entonces, eso, transmitir ideales filosóficos, el amor a la naturaleza, búsqueda de la felicidad. Y miren, que son conocimientos de quién, de Aristóteles, chicos. Y hemos estudiado que el hedonismo, el eudemonismo, que son conocimientos que nacen en ese periodo, y la fraternidad entre los hombres. También, chicos, concibieron la religión como un eje natural basado en la razón. Y aquí vamos a ver los pensamientos ilustrados que nacen, estos cambios. En la organización social, chicos, ¿qué pasa? Viene a haber un contrato social. Aquí, chicos, hay un personaje muy importante que lo hemos visto dentro de Ciudadanía, me parece que es Rousseau. Recuerden que Rousseau lo vimos dentro de Ciudadanía, democracia representativa. Pero aquí, chicos, hace referencia a que para que nosotros seamos o la sociedad tenga igualdad para los seres humanos, se tiene que hacer un nuevo contrato social. Y en ese tiempo recuerden que no había igualdad porque habían los privilegios y los no privilegios, los que pagaban impuestos, los que no pagaban impuestos, los que gozaban de derechos, los que no gozaban de derechos en ese tiempo. Entonces, ¿qué dijo Rousseau? Bueno, para que todos podamos acceder a un derecho o a derechos, o hay igualdad, tenemos que hacer un nuevo contrato social. Eso dice. Hay otro conocimiento que se da a conocer, chicos, que es la organización de las clases. Recuerden que en ese periodo, en la Edad Media y también a inicios de la Edad Moderna, cómo estaba organizado las clases sociales, porque eso básicamente vemos. Estaba organizado, chicos, por el linaje. ¿Qué quiere decir por el linaje? Por ejemplo, chicos, porque nacen dentro de la nobleza, descendientes de reyes, descendientes de dioses. Eso estaba organizado, chicos, antiguamente, pues, la estructura social. Entonces, los burgueses, porque ellos son los que comienzan, chicos, los burgueses dicen, no, ya no por linajes, sino distribuyámoslo por riquezas. Recuerden que los burgueses que eran personas que tenían bastante riqueza, personas que vivían cómodamente. Entonces dijo, no, dividámoslo por grupos basados en riquezas. Y miren, ya hasta ahorita más o menos conservamos eso, chicos. ¿Qué clase media, qué clase alta, qué clase baja? Y ahí no dicen, no por su nacimiento, ya no por estamentos, no por linaje, ya no por eso, sino por clases, por riquezas. Entonces, eso dan a conocer los burgueses. Y recuerden que en ese tiempo vienen las monarquías, que viene por linaje, por descendencia, por estamentos, que se daba en ese tiempo. Y ahora dijo, no, demos a conocer que la sociedad debe estar dividida por riqueza. Y miren, hasta en la actualidad, chicos, tenemos algunas cositas que se dieron cambios en ese periodo de tiempo. También tenemos la fe en el progreso. Aquí, chicos, la fe en el progreso daba a conocer que la educación era algo muy importante, chicos, para que los seres humanos puedan acceder a un progreso indefinido. Es que, chicos, la educación desde en ese tiempo, miren, los, los burgueses, porque ellos son los que comienzan con esto. Los burgueses, miren, dicen la educación es una parte muy importante. Gracias a la educación, las personas comienzan a obtener muchos conocimientos y comienzan a nacer los letrados que se daban en ese tiempo, las personas que sabían bastante, las personas que tenían un dialecto, un léxico muy amplio. Ya, gracias a la educación, miren, se crean, chicos, muchos inventos como puede ser los avionetas, los barcos, la imprenta, modificaciones dentro de las brújulas, ¿qué más? Las máquinas, la máquina de vapor, chicos, los teléfonos en ese tiempo para la comunicación. Ya, y a partir de eso se vienen a crear ¿cómo se llama? Máquinas que vienen a reemplazar la mano de obra en el campo. Se vienen a crear fábricas. Entonces, por eso decía, chicos, los burgueses que la educación es una parte fundamental para que las personas puedan acceder a un progreso indefinido. También, chicos, viene
de dentro de los derechos, que dan a conocer los burgueses dentro de los derechos humanos. Y gracias a esto, chicos, comienza a ver o comienza a dar, chicos, darse este conflicto de la Revolución Francesa, comienza a dar este conflicto de la independencia, chicos, de la corona, como nosotros, como uno de los personajes muy importantes, Simón Bolívar, el que ya vamos a conocer la historia de él, chicos. Ya, aquí queda a conocer los burgueses. Libertad, dice, todas las personas o todos los individuos tienen acceso a la libertad. Libertad, chicos, de expresión, una libertad y de individual que cada uno de ellos tiene. Y dice, una dimensión de la razón que facilitaba al ser humano la posibilidad de pensar por sí mismo, lo que otorgaba la autonomía personal. Ya no pensaba, chicos, en base a lo que decía, yo que sé, un ser poderoso. Ya no, sino pensar por sí mismo, chicos. El generar un propio conocimiento. Ya no buscar el conocimiento en la Biblia, ya no buscar conocimiento en Dios, sino él mismo que genere un propio conocimiento. Entonces, ¿ves? A eso da a conocer los burgueses, esta libertad. Igualdad. Los pensadores ilustrados consideraban que todos los seres humanos nacían en iguales condiciones y derechos. Por ende, decían, todos los seres humanos tienen iguales derechos, tienen que tener derechos, chicos, en igualdad. No tienen que tener, no tiene que haber esta diferenciación, chicos, de privilegios y no privilegios, porque todos somos iguales. Y eso buscaban, chicos, los burgueses dentro de estos nuevos conocimientos, nuevos postulados que daban a conocer. Principales principios políticos, perdón. Aquí, chicos, los burgueses dan a conocer la división de poderes y dividen en tres. Y son, chicos, miren, y eso lo vamos a ver más adelante, son los tres poderes que nosotros tenemos, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Ya, ahí, aquí hay un personaje muy importante que lo vamos a ver más adelante, que es Montesquieu. Él da a conocer esta división. Mira, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Me parece que en ciudadanía también lo vimos el día de ayer. Legislativo de leyes, chicos. Ejecutivo de la presidencia. Judicial de justicia. Y ahí dice, debían ser ejercidos por órganos diferentes para garantizar un sistema justo y libre e igualitario. Y también, chicos, un conocimiento que daban en la parte política, soberanía nacional. Ya, en donde, chicos, la soberanía nacional, básicamente, ¿qué quiere decir? Y eso lo vamos a ver muchísimo dentro de ciudadanía, que el pueblo, chicos, es el soberano. Soberano es, recuerden, bueno, soberanía viene de soberano. Soberano antiguamente que se da a conocer, chicos, alguien que tiene poder. Pero cuando hablamos de nacional, hacemos referencia a todas las personas. Entonces, soberanía nacional es que el pueblo, todas las personas que viven dentro de un espacio determinado, tienen poder. Poder, chicos, para elegir, poder para pensar, poder para, no sé, tomar decisiones, poder para expresarse. Ya no, chicos, ese poder basado solo en una sola persona, en los gobernantes, ya que decían que provenía, chicos, es el pensamiento ilustrado del poder de los gobernantes no provenía de Dios, sino precedía, claro, porque decía antiguamente, chicos, todo era en base de Dios, ni en base de Dios, chicos. Eso fue en la Edad Media y en la Edad Antigua, en base a los dioses, a las mitologías que ellos creían. Entonces, eso, muchachos. Entonces, eso habla de la soberanía nacional y eso daban a conocer los burgueses, que decían ya el poder no solo en una persona, sino el poder está en todo el pueblo que radica en un espacio determinado. Entonces, esos son los cambios que se vienen a dar en esta parte, chicos, del siglo de las luces, de la ilustración. También, chicos, vamos a ver los ilustrados, que bueno, son los personajes más importantes que aparecen dentro de esa época. Los ilustrados, chicos, ahí tenemos el primerito que se llama Voltaire, que él, chicos, defendió la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa. Y ahí recuerden, yo siempre digo,
o bueno, siempre les mencionado, en la edad moderna no es que dejan de creer en Dios, no. Siguen creyendo, pero no es con la misma intensidad, con el mismo nivel, chicos, que estaba en la edad moderna. Creen, chicos, en Dios o las diferentes creencias o dogmas que tenían en ese tiempo. Ya no es que dejan de creer, sino que ya no es, digamos, tenía tanto poder en este periodo. Y además las personas, chicos, en este periodo, principalmente filósofos, no es que rechazaban a Dios, sino, chicos, querían dar explicaciones sobre esto, sobre este conocimiento, sobre este Dios, sobre este ser supremo, poderoso, lo mezclaban, chicos, dentro de la filosofía, porque es imposible, chicos, que durante un largo periodo de tiempo que se refleja dentro de la Edad Media, eh, crean en digamos, crean en estas dogmas, en esta religión, y de un rato al otro, cuando de esta conquista de Constantinopla, la caída, y aparezca la Edad Media, aparezcan nuevas corrientes, nuevos pensamientos, van a dejar de creer. Es casi imposible, chicos. No es casi imposible, sino que es imposible que de la mañana a la noche se cambie, chicos. Es como, saben decir, es imposible que una persona cambie su actitud de la mañana, chicos, a la noche, de la noche a la mañana, de la mañana a la noche, digo, de la noche a la mañana, es imposible, chicos. Y así es a lo largo de la historia, es imposible que de la noche a la mañana ya dejen de creer en un Dios, chicos. No, ahí vuelta lo adaptan de diferente manera, sí. Entonces, por eso nos habla este personaje, chicos, Voltaire. Charles de Second, chicos, también conocido como Montesquieu, vuelta él propuso que esto de la división de los poderes, que el poder ejecutivo, que el poder legislativo, que el poder judicial. Y Jean-Jacques de Rousseau, chicos, también conocido como Rousseau, él definió los conceptos de soberanía nacional, que lo vimos, chicos, que decía que el poder estaba aquí, ¿en dónde? En el pueblo. Ya, y habló, chicos, sobre el contrato social, que el contrato social básicamente, ¿qué decía? Que la sociedad o el lugar donde nosotros estemos, tenemos que hacer un nuevo contrato social para que todas las personas tengamos ese acceso a la igualdad en todos los aspectos. ¿Ya? Entonces, eso, que no existan ya privilegios, sino que todos tengamos ese acceso a la igualdad. Entonces, esos son los ilustrados muy importantes que se presentaron en esta época. Ya vamos a ver el legado de la ilustración. Dice, la ilustración es una filosofía burguesa. Ya básicamente y lo que les había comentado al inicio, chicos. El periodo se llama siglo de las luces. Y en el siglo de las luces aparece esta filosofía o esta corriente filosófica, la ilustración. Y la ilustración es otorgado por los burgueses, porque ellos comienzan a dar estos nuevos pensamientos, nuevas corrientes, nuevos cambios en el ámbito político, social y económico. Ya dice, el pensamiento político de los ilustrados inspiró revoluciones contra el antiguo régimen. Y ahí mire, una revolución con el antiguo régimen, chicos. Uno, Martín Lutero. Dice, tanto en Europa como en América. Otro que fue con el antiguo régimen, chicos, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que también es por los burgueses y por la clase popular, miren, fueron contra quién, la monarquía, y la derrocaron a la monarquía, cosa que ya no fue un sistema de gobernación absoluto basado en una sola persona al poder. Ya era un poquito más distribuido en 5 personas, pero bueno, era distribuido, chicos. Y ya hubo un poquito, se puede decir, de igualdad, porque dentro de la Revolución Francesa hay muchas cosas que pasan que igualmente no siguen, no tiene el nombre de igualdad, pero para en ese tiempo, chicos, era igualdad. Ya se rompieron los privilegios y las personas, los campesinos
ya iban a tener derechos, ya iban a tener privilegios. Entonces, en ese tiempo, claro que pueden que tengan ese conocimiento de igualdad. Pero ahora nosotros viendo de nuestra perspectiva a ese tiempo, pues obviamente todavía no seguía siendo igualdad, pero para ellos ya era igualdad. Ya, en América, chicos, la independencia de la corona, esa es otra revolución, otro conflicto que se viene a dar con Simón Bolívar, que comienza a buscar esta independencia de la corona en sí. Ya, ¿qué más? Y miren, se sentó las bases para las democracias republicanas y democracia republicana, chicos, que hasta en la actualidad nosotros tenemos. Nosotros siempre, y yo les voy a repetir 1000 veces, nosotros somos un Ecuador republicano con sistemas democráticos. ¿Ya? Entonces, miren, que predominaron, chicos, en el occidente por los siguientes 2 siglos. Recuerden, chicos, que ahí viene el oriente y el occidente y todo esto se da en la parte del occidente. Y recuerden que en Europa, ¿qué pasa? Como Europa, chicos, con esto de Cristóbal Colón nos conquista, recuerden que nosotros no conocíamos, bueno, nuestros antepasados no conocían qué es la república, qué es democracia, qué es soberanía, qué es monarquía, no conocían porque teníamos otros sistemas de organización acá en América, especialmente aquí en Latinoamérica. Y entonces cuando se conquistó, ¿qué pasó? Todos esos conocimientos vinieron acá. Y peor, chicos, cuando apareció esto del siglo de las luces, en ese tiempo que ya estaban los criollos, los españoles, fueron a estudiar, chicos, y todo lo que obtenían, ese conocimiento, venían acá a Latinoamérica y lo aplicaban, chicos, al contexto en donde que estábamos pasando en ese momento. Ya no en el contexto europeo, sino en el contexto latinoamericano. Cogían ese conocimiento y aplicaban acá, chicos, en base a las necesidades o conflictos que teníamos acá en Latinoamérica. Y como uno de ellos que era independizarnos, ¿ya? ¿Independizarnos de quién? De la corona. ¿Ya? Entonces, eso. En los cambios políticos que se dieron, la teoría, chicos, de la división de poderes de Montesquieu, que hasta en la actualidad, por eso dice legado, que es como herencia, lo que nos han dejado, lo que todavía podemos visualizar o palpar. Ya, la división, chicos, de poderes de Montesquieu, que obviamente Ecuador, chicos, está constituido por 5 poderes, que es el ejecutivo, judicial, legislativo, que aparecen, chicos, con Montesquieu, y obviamente hay 2 más que ya lo vamos a ir conociendo más adelante, pero lo tenemos, chicos, sigue siendo vigente. También, chicos, viene el libro El contrato social, que quien lo escribió, Rousseau, en donde nos da a conocer, chicos, cómo nosotros podemos tener esa igualdad social y cómo podemos dentro de una sociedad lograr esa igualdad social. Porque básicamente eso hablaba, chicos, Rousseau, de una igualdad social. Y chicos, viene la crítica de las antiguas instituciones del antiguo régimen de Voltaire, que fueron las bases de un pensamiento político moderno. Ya que aquí, chicos, Voltaire que nos hablaba de la libertad. Bueno, hay netamente en esto de las ideas ilustradas hablan de la libertad, de, ¿cómo se llama?, derechos, ya, y por ende eso nos expresa, chicos. Y esto de la tolerancia religiosa que hablaba, chicos, Voltaire, que eso estaba dentro del antiguo régimen y para venir a adaptarlo, chicos, al nuevo. Estas teorías, dice, inspiraron a la Revolución Francesa, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, que es el temita, chicos, porque dice, estas ideas, estos ilustrados, estos pensadores, inspiraron, chicos, la Revolución Francesa, que lo vamos a ver en la siguiente clase, y la independencia, chicos, hispanoamericanas, ya como la independencia de nosotros, referente, chicos, a la corona española. Ya, entonces, eso principalmente pues con Simón Bolívar. Ya, y lo último, vamos a ver en la parte de la ciencia, chicos, dice los enciclopedistas. Y esto no me acuerdo, no creo que les di a conocer. No me acuerdo, parece que en el Renacimiento puede que les haya hablado. Verán, chicos,
La edad moderna, hay un invento muy importante en ese tiempo que se da, que es la imprenta. La imprenta es una cosa muy importante en ese tiempo, chicos, porque gracias a la imprenta se vienen a difundir muchas ideas. Y gracias a la imprenta se vienen a difundir ideas de los ilustrados, ¿ya? Ideas de los ilustrados que motivan, miren, las luchas, miren, en Francia, en Latinoamérica, en la parte de Europa. Entonces, se vienen a difundir gracias a la imprenta, pero también, chicos, gracias a qué? A la enciclopedia. Por eso dice, los enciclopedistas escribieron la primera enciclopedia racionalista absolutista, o sea, que va anti chicos contra el poder absoluto en una sola persona y anticlerical, o sea, del clero, que va en contra, chicos, esto de que ya solo Dios nos revele conocimiento, que las leyes sean escritas por Dios y así sucesivamente la economía, la división, ¿ya? Entonces, en esa enciclopedia se da a conocer todo estos conocimientos, especialmente plasmando los conocimientos de los ilustrados. ¿Ya? Entonces dice, los ilustrados plantearon una nueva pedagogía que se basaba en la bondad natural del hombre y la racionalidad. Entonces, eso chicos, la enciclopedia es un libro muy importante porque en la enciclopedia estaban todos esos pensamientos, esas ideologías escritas que se dieron dentro, chicos, de este periodo y que presentaron, chicos, los ilustrados. Entonces, la enciclopedia fue un libro. Es un libro, chicos, de enciclopedia. Un libro muy importante dentro de esta época porque permitió la difusión de un conocimiento. Y viene, chicos, el despotismo ilustrado. El despotismo tampoco es algo muy largo, incluso solo es un pequeño cuadrante. Yo aquí se ha copiado 3 veces lo mismo. Pero vean, voy a decirlo más preciso. El despotismo ilustrado, por ejemplo, chicos, recuerden que cuando estábamos hablando pues esto de la Edad Media, bueno, en el transcurso de la Edad Moderna, ¿quién tenía el poder absoluto? El Papa. ¿Quién venía, chicos, después? La monarquía. ¿Y quién viene después? Los burgueses. Vienen en procesos. Papa, monarquía y los burgueses. El Papa, chicos, era el que tenía el máximo poder, pero recuerden que aparecen estos reformistas que van contra la iglesia y comienzan a disminuir el poder de la iglesia. Entonces, como que están así, Papa, monarquía. Y comienzan a qué? A bajar el poder. ¿Y quién comienza a subir? Los monarcas. Los monarcas consiguen obtener, chicos, el máximo poder. La iglesia sí es una parte fundamental, pero ya no tiene poder. Pero ¿qué pasa en ese momento? Aquí están los monarcas, aparecen los burgueses. Los burgueses, chicos, son aquellos que comenzaron a ¿qué? Dar ideas, nuevas ideas, pensamientos de igualdad, pensamientos de libertad, educación. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden, chicos, que los burgueses, ellos quieren, los burgueses, los monarcas, quieren mantener su poder, fortalecer el poder que lograron conseguir. Y entonces, ¿qué hacen? Cogen las ideas de los burgueses para qué? Aplicarlo dentro de la sociedad, pero no para alcanzar igualdad, pero no para alcanzar, chicos, igualdad en lo social, justicia, libertad, sino para fortalecer el poder de la monarquía. Ya, entonces comienzan, chicos, ellos a coger esas ideas de los ilustrados y fortalecer su poder. Ese es el despotismo ilustrado. Por eso en ese tiempo, chicos, ¿qué pasa con la monarquía? Comienzan a impulsar sistemas de educación. Recuerden que los burgueses, ¿qué dijeron? La educación, fe en el progreso. La educación es una parte fundamental para que las personas tengan un progreso indefinido. Entonces dijo la monarquía, bueno, pues ofertemos educación. ¿Y esa educación qué es? Privada, que genera ganancias, chicos. Ya entonces eso, entonces de esa manera venían, chicos, ¿a qué? A fortalecer su sistema de gobernación, fortalecer la economía, incluso, chicos, ¿qué más realizaron? Por ejemplo, las personas que tenían territorios y fallecían, morían.
esos territorios pasaban a manos de la monarquía. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Esos territorios, chicos, se adueñaban la monarquía porque la persona fallecía y eran arrebatados, chicos, y se adueñaban. La monarquía y los daba a otras personas para que las personas trabajaran esa tierra y producieran, chicos. Y la monarquía se cogía lo que producían, chicos, para generar ¿qué? Economía. Entonces, todo eso hizo, chicos, eso se llama despotismo ilustrado. Por eso digo, despotismo no suena algo bonito, viene de déspota. Entonces, ahí, chicos, es cuando la monarquía coge los pensamientos de los ilustrados para fortalecer el poder de ellos, no para lograr igualdad, no para lograr esta libertad, lo que buscaban los burgueses. Por eso, chicos, cuando la monarquía tuvo poder dentro de la sociedad, los burgueses comenzaron a luchar contra la monarquía. ¿Y qué pasa con la monarquía? Cae y los burgueses suben a un sistema, chicos, o una importancia dentro de la sociedad. Entonces, eso, chicos, dentro del siglo de las luces, no hay más. Hasta aquí tal vez alguna pregunta. No, ya entonces, chicos, esto sería todo dentro de historia. Nos estaremos viendo a las 8 para ver, chicos, un poquito de lengua y literatura. Así que tengan tengan una bonita clase dentro de matemáticas y ya nos estamos viendo, chicos, a las 8 de la noche con lengua y literatura. Cuídense, muchachos.